Hola chicos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy se me ha ocurrido que podíamos hacer una especie de tour por mis libretas barra diarios barra bullet journals, libros de sombras, grimorios, o sea, todo esto. Como fue mi cumpleaños ayer respecto a cuándo estaréis viendo este vídeo, mañana respecto o pasado mañana respecto a cuándo lo estoy grabando, siempre me gusta hacer un poquito como de revisión de mis diarios y ver un poco cómo pasa el tiempo, cómo cambian las cosas, cómo hacía las cosas antes y cómo las estoy haciendo ahora, y es como curioso. Además sé que odiar estas cosas, los diarios o libros de sombra ajeno, siempre gusta, y he pensado que a lo mejor también os daba algunas ideas, así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Veréis que habrá libretas de las que no enseño mucho porque al final son cosas muy íntimas las que van aquí, así que intentaré que no se lea mucho lo que pone porque no soy muy partidaria de exponer algo tan íntimo y tan personal, pero creo que igualmente podemos hablar de cosas chulas que podemos encontrar o de cosas curiosas y que sea un vídeo entretenido. Así que vamos a ello. Bueno, esta fue mi primera libreta barra grimorio barra libro de sombras. Yo nunca me he sentido que encaje demasiado el formato en el que yo suelo trabajar con libretas y tal en ninguna de estas definiciones concretas. Hago una especie de mezcla extraña, que es lo que me viene bien a mí. Esta fue la primera que escribí. Mirad, la primera entrada es de la luna nueva del 11 de agosto de 2018. Y bueno, curiosamente en esta libreta, uy, se me caen cosas. Algo curioso a destacar de esta primera libreta es que le dediqué la mitad en un sentido, ¿veis? En este sentido de escritura, a cosas más de libro de sombras, es decir, de práctica personal y experiencias personales, y en cambio por el otro lado, dándole la vuelta así, apuntaba cositas de teoría. Por ejemplo, en esta libreta trabajé mucho el tema de las runas, de los sigilos islandeses, bueno, hice como todo un resumen de todas las runas. Me lo ocurre bastante porque como era la primera vez que empezaba algo así, pues me hacía ilusión. Y la verdad es que tampoco hay nada especialmente destacable en esta libreta. En ella me hice los esquemas de los rituales de luna que después seguí durante bastantes años, y empecé también a hacerme, pues bueno, a llevar registro de esos rituales y a hacerme, por ejemplo, tiradas de tarot. Esta es la segunda libreta espiritual, digamos, que tuve. En esta intenté como inspirarme más en un rollo de bullet journal y mirad qué gracia esto, tareas y objetivos anuales, y pone llegar a 2000 suscriptores en YouTube. Y un tic de, vale, hecho. Después llegar a 10.000 suscriptores en YouTube y otro tic de, hecho. A 20.000, a 50.000, a 100.000 y en 150.000 ya ese no hice el tic porque supongo que ya cambié de libreta. Pero me hace mucha gracia, mirad. Es que es monísimo. Cosas curiosas de esta libreta. Pues como veis, a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, entonces era una libreta como bastante artística. Esta me parece que ya os la enseñé en algún vídeo hace bastantes años, pero bueno, era como todo muy bonito. En ella, pues, una parte muy importante de todo el contenido era llevar un registro de rollo así bullet journal del mes, apuntar, pues, no sé, por ejemplo, hábitos, llevar también los rituales de, bueno, por ejemplo, también había cositas teóricas, llevar los rituales de luna. Y algo que considero un poco de esta libreta es que es muy bonita, pero el contenido es como bastante vacío porque todavía era como más novatilla y seguía como más este rollo Pinterest, brujesco, bueno, muy como de Baby Witch. A ver, lo estoy pensando y tampoco es que fuera un contenido vacío, pero sí que era bastante más simple de lo que estoy acostumbrada ahora, mucho más de principiante. En esta empecé a llevar el registro de los meses celtas, que esto fue algo que también, bueno, llevé a cabo durante mucho tiempo. Y esta ya es mi tercera libreta, que data de marzo del 2019. Creo que algo que caracteriza bastante esta libreta es que en ella hice muchísimo trabajo interior y muchísimo trabajo psicológico, porque el 2019 fue un pésimo año para mí, estaba bastante mal, tenía muchísima ansiedad porque, bueno, tenía 3000 frentes abiertos y no era capaz de procesar las cosas, tampoco tenía como el valor de lanzarme al vacío con lo que yo quería hacer y con lo que me gustaba, y entonces, bueno, el no estar haciendo algo que realmente me llenaba me pesó mucho y lo arrastré bastante. Ya desde finales de 2018, o bueno, mitades de 2018 hasta 2020, ahora estoy muchísimo mejor y muy feliz con la vida, mucho más al menos. Pero básicamente en ella vemos aquí, por ejemplo, un ejercicio de brain dump, de escribir todo lo que te pasa por la cabeza, porque eso lo hacía mucho en momentos en los que estaba súper abrumada y ansiosa.
Y me iba muy bien, la verdad, era un ejercicio bastante útil, pero bueno. En esta libreta, como veis, seguimos con algunas dinámicas de las libretas anteriores, seguí haciendo todos los rituales de luna nueva. Me acostumbré mucho más a hacer rituales de luna nueva que de luna llena. Y siempre llevaba el registro en la libreta, porque por ejemplo me hacía una revisión del mes y escribía un resumen de cómo había ido el mes, me hacía una tirada para el nuevo mes, y la verdad es que me lo pasaba bastante bien y era como algo que hice bastantes años. Luego este año pasado como que lo perdí bastante, pero ahora estoy retomándolo un poquito. En esta libreta seguía escribiendo bastante contenido teórico y seguía dibujando mucho o haciendo las cosas así como muy bonitas y muy coloridas, y eso es algo que también identificaba mucho mis primeras libretas y que he ido perdiendo, ya lo veremos, aunque me gusta mucho hacerlo. Pero respecto a las libretas anteriores, en esta pues ya el contenido teórico empezaba a ser un poquito más profundo. Por ejemplo, tengo este estudio del tema del calendario de Coligny y jolín, esto me lo curré bastante a muerte. Esta libreta me parece interesante también porque se ve mucha progresión desde el principio a nivel espiritual hacia ya el final, que bueno, ya se nota que iba cogiendo más confianza, más experiencia y tal. Los rituales los seguía apuntando en plan así muy bonito, con muchos dibujos y tal, pero ya tenían como una madurez que no tenían tanto las del principio. Mirad, la verdad es que seguía siendo todo muy bonito. Y también ya iba apuntando algunas cositas interesantes. Mirad este también, qué chulo. Decía que en esta libreta pues ya empieza a haber hechizos apuntados o prácticas apuntadas que hoy en día pues me parecerían útiles igualmente. Y veo que fue en esta que ya empecé a transcribir las tiradas de tarot con este código, digamos, de color. Cada color tenía asociado pues un palo de las cartas, este marquito así pues indicaba los arcanos mayores, y este código lo he ido repitiendo durante los años con algunas modificaciones cuando dejé de utilizar colores sobre todo, pero me ha resultado bastante útil en mi práctica. Pero bueno, ya veis que hacía muchas tiradas dependiendo de, pues bueno, sobre todo de luna nueva, en las celebraciones, y utilizaba las láminas que hacía también para la tienda. O sea que a mí siempre me ha gustado mucho este rollo de tener láminas para rellenar con, bueno, trabajo interior sobre los temas que implican en cada fiesta. Y ahora ya entramos en las tres últimas, que yo diría que a partir de aquí fue cuando mi práctica ya estuvo como más consolidada, ya sabía muchísimo más lo que estaba haciendo, ya cogí más dinámicas que he ido repitiendo hasta el día de hoy, y la verdad es que esta libreta, digamos, es como la primera que considero ya de, pues bueno, de un practicante con los pies un poco en la tierra y la cabeza donde la tiene que tener, aunque ya había empezado un poco a verse al final de esta. Mirad qué bonito este detalle del marcapáginas que le hice con un cuarzo. La verdad es que esta libreta está muy bonita. Le hice un helecho en la parte de delante porque era una planta que me gustaba mucho. En ese momento, bueno, me sigue gustando, o sea. y en ella, bueno, cuando al principio sigue bastante la línea anterior. Lo que encuentro sobre todo son rituales de luna, ejercicios psicológicos, reflexiones de procesar cosas a nivel, pues sobre todo eso, psicológico. Y también, pues bueno, recoger la información de rituales que había hecho, ¿no? Pues rituales, recetas mágicas. Hay algunos apartados o páginas interesantes, por ejemplo esta de ideas mágicas para días corrientes, para esos días en los que dices me siento súper mega desconectada, me gustaría estar practicando más pero estoy agotada o tengo mucho trabajo o no de esto, no tira la cosa, o sencillamente pues como que no estamos muy inspirados, y me hice una lluvia de ideas para esos días que tuviera así un poco raris, poder recurrir a ella y hacer algo que sea espiritual pero que sea fácil, y así me sintiera un poquito más con alguna idea chula y fácil que llevar a cabo. Hay algunas que son guays, por ejemplo pues limpiar y reestructurar el altar, o hacer una meditación, ofrecer tiradas de tarot a amigas, hacer una limpieza, darme una ducha ritual. Es una lista bastante guay. De hecho me parece que pregunté por Instagram en plan de a ver, ¿qué
queréis añadir? Y así la completé. Podría compartirla con vosotros. Voy a mirar si podemos hacer un vídeo sobre ello, o al menos por Instagram. Muchos rituales de luna, todavía en el mismo formato que lo hacía, como ese primer formato que, digamos, creé en la primera libreta tanto tiempo atrás, pues lo seguí repitiendo, como os digo, muchos años, que básicamente era pues eso, la revisión. Después también hacía un apartado como de las 5 mejores cosas del mes, o aquello que quería destacar. Como veis, como igual que en la libreta anterior, pues también las tiradas de Yule, de las fiestas, rellenando las láminas que hacía. Mirad qué chula esta tirada de Año Nuevo. Creo que, sin embargo, por todo esto, pues ha sido una libreta con la que sané mucho, ¿no? Y fue como una compañera que me ayudó muchísimo en mi progreso y que me vio de llegar de abajo hasta arriba, o al menos hasta un punto en el que yo ya me sentía muchísimo mejor. Y por eso me gusta revisarla y pensar, jolín, haber conseguido eso es muy valioso. Algo que también apuntaba en esta libreta eran las cosas así mágicas o extrañas o relevantes que me pasaban. Tengo aquí registrado una experiencia que tuve con una roca mensajera y un colibrí, que creo que está en mi primer libro. Escribí esa experiencia, pues aquí la tengo escrita del día que me pasó. Y ya veis, momentos que simplemente para mí eran especiales. Hay algunos como la primera lluvia de primavera, este de aquí, que dices, bueno, es tan destacable. Para mí sí es destacable la primera lluvia de primavera. Seguí apuntando algunas cosas teóricas, pero ya en esta libreta muchísimo menos, porque ya me empecé a dar cuenta de que era difícil escribir... ¡Oh, qué bonita esta página también! Así la veis. Me empecé a dar cuenta de que era difícil escribir con profundidad sobre los temas sin meter la pata y sin tener que tachar media libreta. Entonces, como eso no queda muy aesthetics, pues empecé a apuntar por otras partes, en hojas sueltas o en el ordenador. Pero aún así, todavía algunas cosillas de teoría espiritual, de temas que me interesaban. Por ejemplo, aquí tengo cosas sobre los dioses celtas, las seguí apuntando. Tengo, por ejemplo, un apartado en el que escribí una plegaria a cada deidad con la que me interesaba trabajar. Ideas de culto, esto es algo que todavía hago de vez en cuando, revisar qué es lo que hago, darme ideas de una rutina, tanto de culto como de rutina diaria, digamos, de trabajo interior. Me gusta hacer de vez en cuando como esta especie de resumen o esquema de lo que me gustaría hacer y ver qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que quiero hacer y buscar una manera de llegar hasta ello. Y celebraciones anuales. Esta página de aquí fue algo que empecé, pues bueno, solo lo hice una vez, ¿no? Como idea. Y sin embargo es súper bonita. Era como una especie de collage del mes. Y lo estoy viendo y estoy pensando, jolín, es precioso, podría volverlo a hacer esto, retomarlo, porque me gusta un montón. Hay también algunas recetas mágicas, por ejemplo aquí de ungüentos. Y mirad, qué chulo. Esta es la primera página que dediqué a la brujería tradicional. Que supongo que fue la primera vez que reflexioné sobre esto que he ido viendo, pues me gusta, podría ir por ahí. Y bueno, en esas estoy todavía. Más que brujería tradicional, brujería folclórica, me gusta llamarlo, pero pues bueno, del 5 de mayo del 2020, curioso. Sueños importantes, esto también es algo que he repetido mucho ya en las posteriores. Yo llevo diario de sueños desde hace 2 años o así, por lo tanto estos sueños ya los registraba en otro diario, pero empecé a copiar también los sueños que eran relevantes de alguna manera a pues mi grimorio o libro de sombras, por ser importantes y poderlos volver a revisar y encontrar fácilmente. Y básicamente esto ya es un poco todo lo que hay en esta. Cada vez se fue volviendo menos ordenada y menos colorida y más como son mis libretas ahora. O sea, comparad el principio. Comparamos los rituales de luna del principio con ritual de luna del final, que bueno, menos mal que lo puse con plateadito, pero esto se le acabó el rollo pronto porque ya en las siguientes libretas, que son estas dos, aquí ya ni colorines ni nada. Es algo que tendría que recuperar porque era mucho más bonito. Estas dos libretas las he ido llevando en paralelo, porque esta es específica para el trabajo con plantas y para el trabajo con el territorio, y esta otra pues recoge un poco todo el resto. Hubo una especie de vacío temporal entre el final de esa libreta y darle caña a esta. Sí que la empecé, yo creo que inmediatamente después de terminar esa, pero dejé de escribir en ella. O sea, durante una temporada no
¿Y sabéis por qué realmente? Porque estaba mucho mejor psicológicamente y yo estaba muy acostumbrada a seguir a rajatabla una rutina de escribir en la libreta, ya fueran cosas espirituales o mágicas o ya fueran cosas psicológicas. Tenía esa rutina porque no estaba demasiado serena de la cabeza, entonces para mí era muy importante. En el momento en que mejoré, dejé de necesitar hacerlo tanto, por lo tanto dejé de llevar esas rutinas, por lo tanto dejé bastante de escribir en estas libretas. Y pasó bastante tiempo, pasaba mucho tiempo entre entrada y entrada, hasta que, bueno, últimamente me he vuelto a poner muy a saco porque ya apunto también muchas más cosas a nivel espiritual. O sea, a nivel espiritual estoy trabajando mucho más en estos últimos años, en este último año, en el 2021 y ahora en el 2022, y por lo tanto pues tengo mucho más que registrar, por eso también tengo 2 libretas separadas. Si veis en esta libreta hay algún dibujo puntualmente, pero es todo texto. Se acabaron los colorines, se acabaron los dibujos, porque al final ha resultado una libreta muy práctica, y cuando tiene uno mucho que escribir, porque entre pues registrar rituales, registrar si hago tiradas de algún oráculo, experiencias que tenga, ya sea pues meditando, pues en el territorio, ya sea en rituales que hago, claro. Ahora hago trabajo en el altar prácticamente cada día, hago entrega de ofrendas una vez a la semana, que eso cuando llevaba estas otras no lo hacía, pues se dan muchas más experiencias que uno tiene que registrar, entonces si me enrollo mucho a hacer una entrada bonita y con colores y con dibujitos, me voy quedando atrasada y no registro todo lo que querría registrar porque se me hace una bola al final y paso de escribirlo. Entonces lo que es una libreta muy cómoda y práctica, sin florituras y con mucho texto. Aún así, echo de menos que sean bonitas como las otras. A ver, no es que tenga una letra fea, porque tengo una letra bastante bonita, le falta un poco como esa parte de artista que tengo, que en ocasiones también hay algún dibujo, pero de manera muy puntual y sobre todo en la segunda mitad de la libreta, porque empecé a dibujar cosas que veía en proyecciones astrales, cosas que veía en sueños, que me resultan curiosas, o en meditaciones. Como os digo, en esta libreta ya hay muchos menos rituales de luna nueva, porque dejé de hacerlo, no sé por qué, cuando me metí en la brujería tradicional, como tuve experiencias bastante locas, se me desestructuró toda la práctica y tuve como que volver a construirla, y en esas he estado durante bastante tiempo, y eso me hizo plantear también mucho si había prácticas que llevar a cabo por rutina o porque llevaba mucho tiempo haciéndolas, si realmente me decían algo ya o ya no significaban lo mismo que antes, o qué pasaba con eso. Entonces dejé de hacer muchas cosas de las que hacía para quedarme como en esa especie de vacío y empezar a hacer otra vez cosas porque en ese momento tenían sentido para mí. Ese ritual también estaba muy enfocado al trabajo interior, y como pues ya os digo que ahora no me hacía tanta falta, introduje otro tipo de prácticas, lo cual creo que ha sido bastante bueno, porque a veces si nos quedamos con una cosa y hacemos de eso nuestra rutina y nuestra zona de confort, no damos espacio a que vengan cosas nuevas que quizá nos lleven a otros lugares muy interesantes también, y al final siempre podemos volver a lo que hacíamos. No es como una renuncia para siempre, que es lo que estoy haciendo ahora. O sea, yo ahora he vuelto a hacer rituales de luna nueva parecidos a los que hacía entonces, pero creo que mucho más ricos por haberme dado ese tiempo a explorar otras cosas y a salirme de lo típico. Pero bueno, ya veis que este, por ejemplo, es una tirada de luna nueva. Trabajo interior también hay, pero sobre todo trabajo de sombra como más hard, porque supongo que estaba en una mejor situación de comprender los problemas que había tenido, porque los había tenido, y arreglar, digamos, como lo que hay de base. En este momento empecé también a hacer aquelarres, digamos, con un grupo de amigos, y tengo muchos registros de lo que pasa en los aquelarres y esas cosas, ¿no? Un poco lo que sucede y las lecciones que uno aprende o los conocimientos que los espíritus transmiten en esos encuentros. Bastantes lecturas de tarot, también bastantes sueños relevantes, hay bastantes cosas de trabajo de sueños, hay también algunas poesías que he escrito a diferentes espíritus o lugares con los que trabajo. Este, por ejemplo, es un poema que le escribía al roble, que os he enseñado ya en algún vídeo que está aquí en el bosque al lado de mi casa. Más rituales, registro onírico de los sueños así, rollo proyecciones astrales, sueños lúcidos, sueños mágicos o simbólicos de una forma extraña.
experiencias así de rollo pathworking y muchas tiradas oraculares, sobre todo en los rituales en los que entrego ofrendas, porque ya aprovecho para que me ayuden en algunas historias o preguntar cosas que quiero saber. Por ejemplo, pregunto mucho sobre cómo avanzar en ciertas prácticas en las que siento que no acabo de saber mucho por dónde tirar o si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, para ver en qué me estoy equivocando o cuáles son los obstáculos que se están interponiendo y poder trabajarlos. Con el tema de los sueños lúcidos y del vuelo me ha servido mucho. Prácticas de brujería, de hechicería. Aquí, por ejemplo, recogí un cráneo de gato que me encontré, pues toda la ritualística que llevé a cabo después en casa con él para prepararlo. El ritual de Lupercalia que hice este año y ya me estoy terminando la libreta porque realmente pues voy por aquí. Uy, y solo me quedan estas hojitas de aquí. Y en esta libreta prácticamente pues ya no, como veis, no hay contenido teórico porque me he acostumbrado a escribir toda la teoría, información y todo eso en el ordenador, que es mucho más cómodo. Y esta última libreta de aquí es la de trabajo con plantas y trabajo con el territorio. He trabajado mucho con las plantas en vez de utilizando muchas a la vez, centrándome con una temporada y trabajando mucho con ella para ver de qué manera conecta conmigo y que, bueno, en fin, conocerla un poco más estrechamente bajo un punto de vista animista. Una de las primeras con lo que lo hice fue con la Artemisa y recojo aquí diversas experiencias con ella, utilizándola en varios formatos, qué sensaciones me da, en qué me resuena o en qué me ayuda también. En esta libreta sí que escribí ciertas cositas de teoría, como apuntes de diferentes fuentes sobre cada planta que trabajaba. Todo esto, por ejemplo, son apuntes sobre la Artemisa y sigo lanzando páginas por ahí. Bueno, que después me ha resultado muy útil para escribir una monografía en plan más consistente sobre ella, de estos apuntes, y pues es la que subí hace poquito a Patreon, que creo que me quedó muy guay. Si queréis echarle un ojo, está por ahí abajo. Ah, mirad, algo que también hacía en las otras son las listas pues, de ideas. Por ejemplo, aquí, preparados y actividades que me gustaría hacer. Ungüento de Artemisa, en luna llena, aceite de ciprés para no sé quién, saumerio de tal, amuleto de tal, bueno, en fin, cosillas así. Registros de recetas y de preparados que hago. Aquí, por ejemplo, tengo uno de un aceite de Artemisa. Ahora ya no registro todos los preparados que hago porque hago muchos y una ya le pilla el rollo y no me parece relevante escribirlos todos, pero cuando hago algo nuevo o algo un poco diferente, pues sí, lo apunto en esta libreta. Mirad, en este caso pues hice igual que con la Artemisa, pero lo hice con el eléboro. Y creo que aún tengo algún otro registro por aquí, con la hierba mora, que es otra planta muy interesante, un poema que escribía al territorio de Andorra, de hecho, donde trabajo cuando estoy ahí en casa de mis suegros. Registro de rituales hechos con el territorio, otro registro de plantas de la milenrama, con información sobre ella, y más poemas para el territorio. Yo es que me gusta mucho escribir poesía a aquello que me inspira, entonces pues... Y bueno, en fin, pues esto es lo que tengo en mis libretas, en mis grimorios. Espero que os haya parecido curioso, interesante, echarle un ojo y cotillearlo. Espero que os haya gustado el vídeo y bueno, pues nos vemos próximamente. Un abrazo y hasta pronto.